Mario, el apellido de Simeón. Hola. Estoy transmitiendo ahora sí que en directo en la página para considerar ahí las pláticas y estar atentos a la presentación. Pues buenos días. Se agradece mucho la presencia de ustedes para escuchar la magnífica intervención que hará nuestro compañero Arturo Correa Reyo sobre los puentes que ya no están. Estamos empezando, como hemos convenido, en punto de las 11:15. Calculamos una intervención de unos 30-35 minutos y después preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer sobre lo que hayamos escuchado. Se les invita a que la próxima semana puedan estar presentes o a larga distancia participar en lo que nuestra compañera Marichú Simeón va a hablar sobre el Coyoacán de la segunda mitad del siglo XX, a partir de sus vivencias aquí en el centro de nuestro pueblo. Pues sin más preámbulo y volviéndole a agradecer a Arturo Correa su generosidad de compartirnos sus conocimientos sobre Coyoacán, le damos el uso de la palabra. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Nada más quiero empezar con esto. Sobre todo agradecer a la gente que está ahora dirigiendo al grupo para que concretemos lo que siempre se quiso, que nuestras reuniones sean unas reuniones de convivencia, pero también de aprendizaje. Qué bueno que vamos en este camino, qué bueno porque nos va a dejar. Y en esta ocasión yo voy a narrar este relato sobre los puentes que existieron en el río Churubusco en un tramo de Avenida México hasta División del Norte. Me voy a permitir leerlo porque se me hace más fácil y empezamos. Llegar a mi edad y saber que en mí hay recuerdos imborrables de mi niñez, el recordar momentos y cosas que hacen vibrar mi corazón, el estar preocupado por haberme dado cuenta a tiempo de las maravillas que tiene mi Coyoacán y quedar frustrado por no luchar para que la modernidad y el progreso no nos quitara esa realidad. Me paro en la esquina de Avenida México y miro a lo lejos hacia el oriente y veo una gran avenida con miles de coches que se arrastran uno a uno, peleando un centímetro de asfalto para avanzar. Veo a los conductores de autos, operadores de camiones y unos que otros choferes de taxis y encuentro caras adultas, enojadas, desencajadas y con una mirada de odio a punto de matar. Mi mente sigue vagando y recuerdo aquel río de mansas aguas que recorría sin prisa su causa, esperando llegar a su destino con una tranquilidad monástica. Recuerdo aquellos amigos que esperaban el momento de charlar, de correr, fantasear con las aventuras o simplemente el vernos para jugar. Sí, también recuerdos van a por el río, ese cauce natural que fue formado por la recepción de agua de los ríos Magdalena y del río Miscuac. Uniendo estos dos caudales exactamente en la Avenida México y que a partir de este lugar se conforma el famoso río Churubusco.
En el recorrido de este río, en el tramo de Avenida México, a División del Norte, se encontraban media docena de puentes ubicados en diversas latitudes del río. La mitad de estos puentes tenían el uso del paso de peatones y los otros servían para elevar carretas y vehículos automotrices. Las características mecánicas de estos puentes es que ninguno está de pie y los 6 se fueron sin dejar una mínima constancia de que existieron. El primero de estos puentes es el que se ubicaba comenzando el río Churubusco, un puente de hormigón armado de forma horizontal que daba acceso a los automóviles y líneas de transporte que venían del norte de la ciudad, de insurgentes atravesando la colonia del Valle hacia el centro de Coyoacán. Antiguamente, algunos pobladores conocían este lugar como el Paso Texas, en referencia a la pulquería que se encontraba en este barrio y que tenía como nombre Ciudad Juárez. Ya en la actualidad, sobre esta misma avenida, en la México Coyoacán, se ubicaba la entrada de ese gran estacionamiento donde el público ingresaba en automóvil, hacía filas y pagaba un boleto de carga, no por persona, para ver una película de aire, al aire libre, y lo referimos al famoso autocinema del Valle, inaugurado en enero de 1961. Aquí mismo, al frente de este moderno cine, nos encontramos con el juvenil cantante conocido como el Valle. Caminando sobre el bordo con rumbo a División del Norte, nos encontramos con el segundo puente, que algunos lo conocen como el puente de Guardaríos, debido a que en este lugar se ubicaba la oficina Casa de los Vigilantes del Río, ubicado a la altura de la calle de Lima. Este puente horizontal, construido con concreto, exclusivo para peatones y de escaso 1.20 metros de ancho y con barandales de tubo, los cuales en su mayoría estaban zapados y destruidos, lo que daba un ingrediente de peligro para que los niños nos aventuráramos a recorrerlo. Desde la parte alta del puente se podía ver el lecho del río con un desnivel de tierra que hacía que se formara una pequeña cascada, que en época de calor era una invitación a bañarse en sus aguas naturales. Aquí hago una aclaración. No he encontrado ninguna fotografía, ningún antecedente de este puente. Lo más cercano es este que estamos viendo, pero realmente no es. Ojalá se pueda, entre todos, tener la posibilidad de encontrar esa fotografía, o por lo menos sacar algún dibujo que se parezca a este puente. Seguimos. Se cuenta que por los años 30, los días sábados de cada semana, para los niños y jóvenes que vivían cerca del río, se les prohibía salir de sus casas por la mañana, debido a que las mujeres que habitaban en el pueblo de Coco salían a bañarse medio desnudas a la orilla de este caudal de agua. Al final, en su parte norte de este puente, nos topábamos con una sección del panteón destinado para los muertos infantes, conocido como el Panteón de los Niños. Esta parte del panteón fue donada por un comerciante alemán conocido como. Pegado al campo de los infantes se ubicaba la calle de San Felipe, la única entrada por el río para el pueblo de Coco. De chamacos, una de las grandes aventuras era visitar el campo de los niños fallecidos. Con ingenio y destreza, lográbamos brincar las bardas del panteón, saltar entre las tumbas, jugar con los que se nos adelantaron y darle alegría a estos habitantes del cementerio. Y todo para lograr cortar y comer fruta que los tiradores no lograron. Al adentrarnos al cementerio y recorrer algunas lápidas de infantes horribles de Coyoacán, llegar a la parte trasera de la iglesia del pueblo, encontrábamos muchos árboles frutales, como el tejocote, el capulli y algunas brevas e higos. Y si era época, encontrábamos el zapote blanco y las granadas, que parecían pelotas de lo grande que estaban. Que después de comer hasta saciar, recogíamos algunos de estos frutos para llevar a la casa y esperar unos suculentes chiles de ahogada o de perdida, unos tejocotes en cruz. Es importante señalar que en este lugar de Coco fue el que recibió la primera embestida de la modernidad y el progreso, en donde sus terrenos fueron tomados para construir parte del autocinema del Valle,
Después profanaron tumbas a los niños del panteón para instalar el centro corporativo Bancomer. A pesar del que hubo descontento de la población afectada, la autoridad, como siempre, no hizo nada con inconformidad. Actualmente en este lugar se ubica la Torre Mítica, la más alta de la ciudad. Esta torre elevada es como un homenaje de burla a los niños sacados de sus tumbas. Asimismo, en esta zona, en 1977, se encontraron vestigios de aldeas teotihuacanas y 4 décadas después, en el 2018, el Instituto Nacional de Antropología y Historia regresó al espacio para ampliar conocimientos de dicha área. Bueno, dejémonos de tristezas y al recorrer el borde del río en la mañana o en la tarde noche, te llevaba a encontrar una niña cerca, como por ejemplo encontrar al presidente cabalgando pausadamente sobre el borde del río, o encontrar a una manada de 15 a 20 caballos guiados por sus caporales para encerrarlos en sus corrales de coche, o el ver a una pareja de novios agarrados de la mano buscando un rincón del río para esperar el manto de la misma. El tercer puente, y el más importante desde el punto de vista arquitectónico, es el renombrado Puente de Coco. Lo valioso de este es el de tener todos los elementos de los puentes conectados. Para algunos conocedores del tema, como el escritor Francisco Jauregui, decía en sus escritos que, la gran delicia era caminar por la orilla de este río, bajo árboles gigantescos y mirando a los lados inmensos campos de alfalfa que el viento hacía ondear marinamente. En la vida del rey Turbusto ha debido existir una época magnífica, la época en que se construyó el puente de Coco. Su corriente debió de haber sido tumultuosa, imponente. Solo así se explica la magnificencia de esta grandiosa obra pasada. Los fustes de sus columnas de argamasa y piedra suponen que se trató de hacer una obra maestra, no solo arquitectónica, sino también de resistencia. Y el que lo construyó logró ambas cosas. Ahí está, majestuoso y bello, triunfando en el tiempo. Cierro con esto. En este monumental puente no se tiene datos y se desconoce la fecha de su construcción, así como los autores que la mandaron levantar. Unos señalan que la fecha en que se construyó fue en 1563, en la época que se levantó la parroquia de Santa Cruz Atoyac, y otros más que se levantó en el siglo XVII, relacionándolo con los puentes de Humanistá en el pueblo de San Juan. En tiempo de la conquista, por esta vía se comunicaba Coyoacán con el centro de la ciudad. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles tenían la necesidad de regresar a la zona devastada del centro para la planeación y edificación de la nueva España. La vía más cercana para encontrar aguas profundas del Gran Lago a fin de anclar navíos, o sea, los mercantiles, era el pueblo de Atoyac. Con este fin, trazaron por tierra la unión de la iglesia de San Pablo Bautista con la parroquia de Santa Cruz Atoyac, atravesando el río Churubusco. Esta ruta de 2 kilómetros era la vía terrestre más cercana para llegar a las aguas del Gran Lago. Iniciaba en la iglesia de San Juan, se tomaba por el camino viejo de Coyoacán, hoy calle Aguayo Centenario, se pasaba el puente de Coco y se llegaba a Santa Cruz. El uso que se le dio a este puente, desde su construcción hasta los años 60 de nuestra época, fue el paso de personas, de mercancías, paso de vehículos de tiro, carretas y también el transporte urbano. Para los años 60 se pasaba una línea de camiones, el general Arreña Coco, y había también un reloj checador en este mismo puente. El puente estaba construido con piedra de cantera de color azuloso llegando al negro. Contaba con 2 arcos de medio punto para el desagüe y en medio de los arcos un pilote de soporte con un espesor de casi 2 metros. La calzada central estaba tapizada con piedras de bola del río,
El ancho del puente era aproximadamente de 8 metros y su largo abarcaba desde la mitad de la calle de Centenario hasta llegar a la entrada del Paseo de Gómez. Era un puente largo, aproximadamente de 100 metros. La barra del puente empezaba con una altura de 50 centímetros en su parte más baja e iba subiendo hasta llegar a unos 50 metros de su parte alta. Contaba con 4 accesos en los laterales del río como puertas de entrada. Esto con el fin de que la gente que viniera caminando por el bordo no tuviera que rodear el puente para poderlo pasar. Los arcos del desagüe funcionaban de acuerdo con las estaciones del año. Es decir, en la época de seca, solo la corriente del agua mansa pasaba por un arco. En la época de lluvias fuertes, las corrientes de agua que recibía hacían que funcionaran los arcos. Cuando había fuertes lluvias, el agua subía hasta el último borde del arco y el estruendo del agua imponía temor entre la población. Era frecuente que después de una fuerte lluvia, el río arrasara un sinnúmero de cosas, entre ellas pelotas, muñecas y animales ahogados. Nosotros le llamábamos a este fenómeno las avenidas. Nuestro puente de Joco, al igual que todos aquellos que emergieron en el periodo virreinal, tenía un tinte místico, es decir, que la población lo relacionaba con fenómenos sobrenaturales. Lo anterior se debe a las dificultades que se encontraban para erigir estos puentes sobre los lechos de los ríos o en las empinadas barrancas, dificultad en la conformación de los terrenos y en la misma construcción del puente. Estos problemas daban como resultado el tener muchos accidentes en la obra y muertos entre los trabajadores que la realizaban, y por lo tanto muchos espíritus poseían el puente, razón por la cual la población temía el pasar por este lugar pensando que algún espíritu de los muertos se podría dar. En el caso del puente Joco, la ideología se conjugó con el panteón y la gente atribuía presencia de espíritus y se comentaba que se llevarían a los fieles que osaran pasar por él. Se menciona que en este puente se aparecía el conocido monje de la Conchita, que recorría por la noche alumbrado por una vela todo el puente. Se le veía caminar, llorar y al llegar al panteón se desaparecía tras pasar los 15 minutos. Otro espanto era el fantasma de Belisario. Todos conocemos que este panteón fue enterrado en un principio de los años 80. Se cuenta que al pasar en la noche por el panteón se podía escuchar claramente los lamentos y gritos de dolor de un hombre, como si alguien lo estuviera torturando o a punto de matar. Este es el espíritu de los Belisario. Entre los jóvenes y los no muy jóvenes se decía que se aparecía la niña del puente. La leyenda comenta que frente de la puerta del panteón o en otras ocasiones por el borde del mismo puente se notaba la presencia de una mujer muy bella y el que llegara a mirarla quedaba perdidamente enamorado de ella. El hombre, que era fichado por el amor de esta mujer, con el tiempo se volvía tristeza. Pero la más antigua y conocida y reconocida es la Llorona, que vagaba por todo el río Surunulco y Durango. No era raro que algunos hombres en su papel de hombría y machismo y con algunos buques o copas de tequila se aventuraran a pasar por la noche por este lugar, encontrándolos al día siguiente debajo de uno de los arcos del puente, desnudo y sin dinero alguno. Se comentaba entre la comunidad que habían sido atacados por los espíritus chocarreros, pero otros decían que eran asaltados por los ladrones que abundaban por eso. El dolor más fuerte que puede tener un niño es el perder la esperanza, su fantasía, su ilusión, y esto sucedió a muchos amigos a principios de los años 60, cuando nos enteramos por pláticas de nuestros padres de la orden para entubar el recibo. A su paso van cortando el árbol que tenía amarrado la columna. Tener en tus pies la reata empolvada que formaba las lianas que nos servían para atravesar el río, colgadas de ellas y arrastrar nuestros pies por las aguas claras de este caudal. Encontrar tirados los nidos de los pájaros en sus huevos regados
cuyó el muerto, o tropezar con las madrigueras de los carboníferos y de las ratas aplastadas por las máquinas excavadoras. Y sobre todo, el ver cómo sacaban los huesos de los muertos de su sepulcro del panteón para dar espacio a la nueva avenida Procedencia. Varios chamacos recorríamos el río y nos dábamos cuenta que la modernidad se llevó gran parte de nuestra historia. Las máquinas se llevaron la cancha de fútbol, por el concreto se perdieron las carreras de caballos de los domingos. Nos dimos cuenta que ya nunca llegará la feria de los días de marzo. Todo esto era algo que no comprendía nuestra mente. Por último, el demoler la joya arquitectónica del puente de Coco consistió en enfrentarse a la dureza de muchos años, pues el puente se resistía a su muerte, a pesar que decenas de trabajadores lo golpeaban con marros y picos y no pudieron destruirlo. Y se tuvo que echar mano de la dinamita para poder acabar con este referente cultural histórico de nuestro querido Coyoacán. Recuerdo con nostalgia esas noches y madrugadas donde se escuchaban fuertes explosiones y ver en mi mente cómo caían las piedras y junto con ellas mis juegos y mis fantasías. Todo gracias a la modernidad del Todopoderoso. Por otro lado, la gran aventura de un niño de 8 años era explorar por terrenos desconocidos para recorrer los otros 3 puentes que se ubicaban en el trayecto de Coco a División del Norte. Para poder explorar esta parte del río, nos reuníamos en el puesto de periódicos de la señora Juanita. Pasábamos por la peluquería de madera de Fidel y recorríamos su anexo, la peluquería de paisaje, que se encontraba en la parte lateral del puente de Coco por el lado de la colonia de la Lana. En este lugar nos entreteníamos para ver al peluquero que con sus manos diestras arreglaba la cabellera de un cliente. Lo sentaba en una silla de madera bajo un enorme árbol, en el cual colocaba el espejo y algunos frascos de grasa o vaselina, su pocillo de jabón para sacar espuma y las tijeras y peines necesarios. Asimismo, anclaba en el árbol su correa de tela y cuero que servía para sacar kilos hacia abajo, sin olvidar su anafre para calentar agua, el cual lo depositaba en el suelo. La silla de madera consistía como sillón al peluquero, lo acomodaba de acuerdo al movimiento de la tierra, es decir, la giraba como se iba moviendo en nuestro planeta, para que siempre el cliente estuviera combinado con la sombra del árbol. Mientras pasaba el tiempo del corte de los bucles, el Fígaro contaba los tiempos de la semana que ocurrían en Coyoacán, así como la vida y milagro de los vecinos. El momento más esperado por nosotros los niños era cuando el Fígaro le echaba con la boca un buche de agua con alcohol personal y con esencia de toronjil en la cara y cabeza al cliente, con el fin de despertar. Al sentirlo frío en su cara, el hombre brincaba de susto, tan alto que casi alcanzaba con la cabeza la rama más próxima del árbol, lo cual nos daba mucha risa. Eso sí, lo que nunca lo pudimos ver es la llamada basilika, también conocida como la jícara, que decían que se usaba de molde para cortar el pelo de los niños del barrio. Este instrumento, creado por el hombre, se colocaba en la cabeza del chamaco y el pelo que sobresalía lo arrasaba con su tijera, dando como resultado producción en serie de príncipes valientes. Sin ningún problema, proseguíamos marchando por todo el camino. Recorríamos alegremente y con la imaginación abierta de un niño, pensando que al encontrar una lagartija enfrentaríamos un lagarto. Las ratas nos confundíamos con leones y los caballos con elefantes, y creyendo que transitábamos por lugares salvajes. Por el borde del río te encontrabas con sembradíos de maíz, en los cuales abundaban los girasoles y las flores de color azul que parecían las campanas de nuestra parroquia, la Lupita. Por momentos nos introducíamos por espacios llenos de verdor, con grandes árboles viejos del follaje tupido que juntaban sus ramales y hojas formando a nosotros nos gustaba recolectar semillas
con forma de sombrerito del árbol llamado calipso, que abundaban por la ribera del río. Esas semillas las juntábamos para hacer collares con hilo y colgárnoslas en el cuello, o para llevarlas a nuestra madre, la cual las hervía en agua, y el té que salía era bueno para curar la tos y el paludismo. En el camino encontrábamos árboles de pirul, los sauces chillones. Algunos vecinos les decían llorones, que con el golpear del viento parecía que un niño chillaba. Uno que otro de los enormes truenos que con su sombra cobijaba el río. Pero el más buscado era el árbol de los merengues, árbol rocoso, pequeño, pero que daba un fruto distante. Estos frutos eran parecidos al camorín, pero más pequeños y su jugo más dulce. Estos se encontraban bajo las sombras del árbol, buscando en el suelo se hallaba esta delicia. Al seguir nuestra caminata nos encontramos con el cuarto y quinto puente del río Churubusco. El primero de estos se ubicaba a la altura de la calle de Gómez Faría y conectaba con la calle de Golondrinas en la colonia General Arriba. El segundo se encontraba a la altura de la privada de la Colina. Los dos puentes eran similares y medían aproximadamente 35 metros de largo por 5 metros de ancho. Eran en forma semicircular y estaban pintados de color verde. Para los vecinos cercanos a estos particulares puentes, era un atractivo familiar el ir de paseo a estos lugares y realizar un día de campo con la familia. La característica principal de este par de puentes era el material con el que estaba construido, el hierro, elemento que poco era conocido en la edificación de puentes en México. El único antecedente de este tipo de puentes lo encontramos en el municipio de Catepec con el famoso Puente Negro, instalado en el año de 1870 y conocido como el primo olvidado de la Torre Eiffel de París. Al seguir nuestro camino sobre la ribera del río para encontrar el último puente, era pasar por madrigueras de perras recién paridas, encontrar gallinas que se escapaban de su corral, escarbando la tierra con su pico buscando su alimento, o encontrar un perro flaco, huesudo, que se arquea al pasar y mueve su cola buscando caricia por el ojo. Al caminar por el bordo era sentir la historia en mis pies. Mi padre me comentaba que al interior de este cúmulo de tierra se encontraba gran parte de la historia de México y de Coyoacán. Si nosotros nos dábamos a la tarea de escarbar sobre el bordo del río, encontraríamos huellas de nuestro pasado. En lo más profundo del hoyo toparíamos con vestigios arqueológicos de las primeras tribus que habitaron nuestro pueblo. Considerando que Churubusco era uno de los 12 calpuris de Coyoacán, y según antropólogos, ahí se levantó una pirámide en honor a Huitzilopochtli. Esta fue destruida en la conquista y su piedra la utilizaron para construir la iglesia de San Mateo. Se podía encontrar unas puntas de lanza o escudos de algún guerrero mexica, o en su defecto algún casco, un mosquetón y tal vez una ballesta de algún soldado español, como resultado de un combate. Posiblemente se hallaría algún vestigio de la masacre que sufrió el pueblo de Coyoacán ante el conquistador Cristóbal de Colón. A pocas capas de tierra se podría hallar alguna bandera de Estados Unidos en su batalla del convento de Churubusco. Lo que nunca encontraríamos sería una bala de cañón o una bala de rifle del ejército del general Anaya, ya que las causas por las que se rindió a los estadounidenses fue el lema, lo que dijeron: si tuviéramos parte, no estarían aquí. Por eso nunca encontramos una bala. Al principio de la excavación tal vez hallaríamos un guarache de las tropas zapatistas que se resguardaban en el borde del río como trincheras, en sus batallas contra el ejército federal con el fin de apoderarse del centro de Coyoacán, o encontrar restos humanos de los hombres asesinados por el general Puebla en la barra del Panteón de Coco y en las laterales del pueblo.
Ya por último, para terminar, después de caminar por el lado norte del río, nos encontramos con el último puente de Avenida División del Norte, conocido anteriormente como la calle de las aguas potables, en donde las vacas se paseaban de lado a lado impidiendo el tráfico del Soto. Este es el puente más sencillo en su construcción, solo contaba con un tubo grande de desagüe y la parte alta una plancha de hormigón armado. No se nos puede pasar por alto que antes de llegar al puente nos encontraríamos con el conocido como el Campo de los Heridos, actualmente el Alberto Olímpica, donde albergaba en sus instalaciones campos de fútbol, los cuales contaban con gradas al público incrustadas en el borde del río, un campo de béisbol, un par de frontones y 2 canchas de pelota mixteca. En la parte norte del terreno encontraríamos las canchas de básquetbol. A la luz de mis recuerdos puedo concluir que era mejor tener puentes que unen y comunican que muros que dividen e aíslan. Gracias. Agradecemos mucho a Arturo que nos haya trasladado, nos haya transportado a esa época con tanto detalle. Arturo combina al historiador y al literato, y eso es de agradecerse porque se vuelve todo de una manera más ágil y apreciable. Así es que muchas gracias, Arturo, por combinar el genio del historiador y del literato. Felicidades, Arturo. Felicidades. Ahorita vamos a pasar la palabra. Ahí nos has dado la oportunidad, nos describiste de manera detallada la parte humana, la parte de la naturaleza y también las construcciones que se fueron haciendo. Eso es mucho de apreciar, así es que dejo el uso de la palabra a quien quiere intervenir. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido, por favor. ¿Alguien que quiera hablar? Maestro. Héctor. No. Y bueno, pues, ¿ya? Pues sí, sinceramente una felicitación a toda la narrativa. Únicamente si tú quisieras ampliar, mencionas de Radiocinema. Hubo ahí, era una hacienda, no tengo bien claro, pero incluso este general no quiso, bueno, al ceder todo o se lo quitaron, se mantuvo ahí un faro que duró muchísimos años, ¿sabes? Y fue por necesidad de no quitarlo. Sucedió algo así como ustedes conocerán, periférico a la altura de Chapultepec, también terrenos de un, no sé, de un buen político o mal político, hicieron, quedó en medio y el periférico le tuvieron que hacer una curvatura para tanto de ida como de venida. Otra cosa que si tú quieres corregir, ahí el tercero de aire libre no afilaba la vaca en el cuero, esa se afilaba en una piedra. El cuero era para sentarla a la vaca y que no lastimara después de la. Esas son mis observaciones y nuevamente felicidades. Gracias. Mira, no quisiera mentir, no tengo ahorita los datos, pero sí todos esos terrenos, y aquí hay varios jocos que te lo pueden decir, eran terrenos de un candidato a la gobernatura, por eso eran del general Almazán, nuevamente un político que tuvo
enfrentamientos y nunca lo dejaron ser presidente. Él era el que le daba vida a Joco y tenían pues, muchas cosas, pero no te podría yo decir, yo creo que sí eran de alguna manera parte del terreno en esto. Tu compadre. No va a ser. Sino que vengan si quieren. Buenos días. De hecho, todo lo que acaba de comentar mi compadre, yo también lo viví, porque nosotros llegamos cuando a Colonia del Carmen había en cada esquina un foco, en cada esquina con su pantalla de porcelana. Entonces no había nada, cuando llovía pues era como ahorita charco. Nosotros vivimos en Bruselas 60, entre Mina y Guerrero. Toda esta parte de la historia es fascinante, porque también nos peleábamos con los de Joco. Eran las tribus salvajes que teníamos en aquella época, los de Joco y Achotla. Compadre, da tu impresión de la bola que encontraron. No, no fue una bola, fue un castillo de bala de cañón. Entonces, pues escarbábamos, así encontramos ese castillo en Mina y Río Churubusco. De hecho, esa época fue padrísima porque ya se acabó todo eso. Saliéndome un poco del tema de lo que ya no se juega ahora a los niños. Nosotros nos quedábamos en cada esquina como 40 chamacos. Y eran las 10, 11, no pasaba un carro por ahí. Ya cuando estaba pavimentado, pues todos salíamos a jugar. Y era padrísimo esos recuerdos que ahorita mi compadre nos llevó. Se los comparto con emoción, porque la vida aquí en Coyoacán era muy padre. A mí me tocó también lo de el Pasto Cinema. No alcanzábamos a entrar en carro y nos llevábamos las cobijas, los refrescos, los sándwiches, y en el Pasto nos poníamos a ver las películas. Otra época padrísima. Hablando también de los principios del rock en Coyoacán, bueno, ya no era Coyoacán, enfrente del autocinema se pusieron los rebeldes del rock, el café Harlem, muy famoso en aquella época. No vendían nada de alcohol, pero sí, ahí empezaron muchos grupos de aquella época, que hasta la fecha, Javier Batis llegó ahí porque lo trajeron los hermanos Tena de los rebeldes del rock, Baby Batis, los Jackie, los Five Finger, los Tijuana Five, los Belmont ya son más para acá. Esa época era de los finales de los 60, cuando yo también empecé en ese rollo de Cecilia Toussaint también, los Toussaint, toda la familia de músicos. Ya me salí del tema, pero yo creo que esto también lleva a colación porque nosotros vivimos todo eso. En el puente que dice mi compadre de Avenida México, también a nosotros nos tocó un señor que tenía rentaba caballos en el águila. Entonces ese señor todos los domingos venían muchos artistas a alquilar los caballos y iba por toda la ribera del río Churubusco, no sé hasta dónde iba. Pero en las tardes pasaba el señor ahí en Mina y nos pedía de favor que nos montáramos en sus caballos y los lleváramos al estado que tenía ahí en San Felipe, en Joco. Todas las tardes se nos daban los dineritos el señor y épocas muy padres que la verdad comparto con mi compadre y con ustedes. Finalmente, pues de una forma u otra, mi infancia en Coyoacán fue increíble, en todos los sentidos de la palabra, porque ahí conocí a mi esposa, a 2 cuadras que tenía que tomar yo 2 peceros para ir a verla. Eso es parte de todo esto y te felicito, compadre, por esa crónica. Sí, faltan algunas cosas, pero lo más importante es que todo eso, cuando lo vives, recordarlo, son épocas padrísimas. Les agradezco haberme escuchado. Gracias. No,
Muy bien. Me hiciste liberar. La verdad se me salió una lágrima por ahí. Aunque yo te voy a decir también, me da mucho miedo ahora los rayos, de veras. En lo que era aguas potables y Río Churubusco, donde ahora está una tienda que era antes el Círculo Cubano, una cosa así. Ahí había un peluquero también y a mí me tocó ver cómo le caían rayos y ahí todavía hasta uno le salía cuando yo me acerqué. Del segundo puente que hablas, el que estaba en la privada de Corina, antes de que le pusieran los tubos, era una plancha como el de Avenida México. Era una plancha y antes de ser campos deportivos, ahí sembraban alfalfa. Y yo tenía familiares en la calle de Rin y lo que era es Popocatépetl y Rin. Y entonces en las noches, cuando nos íbamos a visitar, pasábamos por el medio del alfalfa y los cantos de los grillos, el pájaro y el olor en tiempo de lluvia, algo extraordinario. Esa sería nada más mi aportación. Me faltó mencionar las famosas carreras de caballos, porque esas eran del puente de Joco al puente de Gómez Farías. Y lo más interesante es que cada 8 días había un muertito, porque terminaba y salían balazos. Hay algunas películas como La Feria de San Marcos, de Miguel Aceves Mejía, que allí la filmaron diciendo que era Aguascalientes, pero era ahí de Centenario allá. Y el puente de Joco era lo único que comunicaba con el centro de la ciudad, porque el puente que mencionas de División del Norte, ese puente fue hecho como en el 58, 57, porque a mí me tocó ver en ese lugar a la gente lavar su ropa, a las señoras lavando su ropa en las piedras de lo que es ahora División del Norte y Río Churubusco. Y allá en Churubusco tenía su rancho, creo que lo rentaba para las películas. Dale, exacto. Ahí junto estaba La casa de la casa de José. Era como un albergue, ¿no? Sí, ¿verdad? Era como un albergue. Por ahí venía también un licenciado, se apellidaba Viniegra, que a mí me dio clases de civismo, pero que no aprendí. Pero sí, lo perdemos. Nada más para contestar lo de la carrera de caballo. No lo tomé, no lo quise, digo, en primera porque ya era largo, en segunda porque tengo también una narración exclusiva de la carrera, cómo se hacía, qué se vendía, qué se comía, todo lo que yo recuerdo, ¿no? Y que tampoco es sacado de todos ustedes, porque esto es aportación de todos, de las pláticas, de todos ustedes, son esas narraciones que trato de hacer, trato de que se entienda. El día que dinamitaron el puente, yo lloré. Porque yo me metí ahí a nadar cuando venía el agua crecida. Digo, me metí a descanadar, ¿no? Más metí a los pies, vámonos. Pero sí, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiere intervenir? Por favor, Silvia. Acércate. Sí, le vamos a preguntar al alcalde si se siente ofendido por algo que hemos hecho o el propio Arturo, que nos haya boicoteado el día de hoy nuestra plática, pero bueno, es una circunstancia que no depende de los que estamos aquí. Les ofrecemos disculpas, pero los invitamos a que la próxima semana, en punto de las 11,
vengamos a escuchar la intervención de Marichú Simeón, que nos va a hablar que nos va a compartir vivencias de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, si hubiera alguien más pues que quiera intervenir ahora con lo de Arturo, si no, pues damos por concluida la sesión cultural, histórica, y continuamos con nuestra tertulia social. Bienvenidos de nuevo todos. Le ofrecemos de nuevo un fuerte aplauso a Arturo. Y a ustedes, de nuevo, las disculpas porque no contábamos con que el señor alcalde mandaría hoy a sus trabajadores a podar.